a cientos de kilómetros de distancia, que podrá trasladar el papel y expedir una copia autorizada, o en su caso puede estar físicamente el otorgante ante ese otro notario, la otra parte contratante, evitando desplazamientos, gastos y ganándose tiempo. Hoy estas copias han sido muy útiles. Las aplicaciones son muchas y cada vez más obtienen desde la notaría indudables servicios. Por ejemplo, en el caso de España, la asignación del Código de Identificación Fiscal para personas jurídicas que se constituyen en las notarías, certificados de últimas voluntades, certificados sobre seguros de vida que se han de tener en cuenta en las escrituras de publicación de herencia, la remisión de información y comunicaciones a los colegios notariales respecto de los actas de notoriedad, declaración de herederos y matriculaciones de fincas con la finalidad de evitar duplicidades, obtención de certificaciones de escrituras y gráficas del catastro, también la posibilidad de enviar no solo documentación al registro. Hay una previsión que no se ha llevado a efecto todavía, que es el acceso online al registro, que aunque el notariado está preparado desde el año 2001, lo cierto es que en España todavía los administradores, los ministros de la propiedad no han dado este paso. La formalización de sociedades, que se realiza, son muchísimas, pero tal vez la que ha resultado más exitosa desde el punto de vista de la práctica notarial y del servicio público de la función notarial ha sido el índice único informatizado, que surge al comienzo del milenio, del año 2000, y su fin principal ha sido la colaboración del notario y la organización corporativa con las administraciones públicas. Estos índices tienen carácter de documento público, son suscritos por cada notario con firma electrónica, recoge información detallada de todos y cada uno de los actos jurídicos que se autorizan en la totalidad de las notarías en España. El índice único informatizado fue un desarrollo de la Agencia Notarial de Certificación, que, como les decía, es la plataforma tecnológica del notariado español, que fue creada por el Consejo General del Notariado, y cuyo germen, cuyo primer paso fue dado con la implementación y creación de la firma electrónica notarial. Como les digo, este índice único informatizado, cuya utilidad ha sido enorme, se realiza con la información de todos los documentos provenientes de todas las notarías de España. Quincenalmente, cada notario remite su índice, y esta información es parametrizada, es almacenada en los servicios centrales de la Agencia Notarial de Certificación y tratada para su remisión a los terceros organismos integrados. Los datos recibidos alimentan la base de datos, convirtiéndola hoy en una herramienta potentísima de colaboración. Pues bien, estos datos son de tal calibre y de tal importancia que es la segunda base de datos más importante que existe en España, después de la Hacienda Plus. Y con ello pues se facilita estadísticas, se facilita informaciones a las administraciones públicas, pueden crearse unidades para el aprovechamiento y utilización de esta información. Otra utilidad muy reconocida de este índice único informatizado ha sido precisamente la de ser un medio en la lucha contra el blanqueo de capitales, el terrorismo y la delincuencia organizada. Sistema este que ha sido reconocido internacionalmente como una buena práctica a imitar por otros países. Otras cosas que se les puede mencionar es, por ejemplo, la base de datos titular real, en la cual podemos saber quién es el titular real y que está detrás de todas las entidades, personas jurídicas existentes en estos momentos en España. También las personas expuestas políticamente, personas con responsabilidad pública, bases de datos que son de gran utilidad en el día a día del ejercicio de la función notarial. Pero bien, hasta aquí les he hecho un esbozo de un presente que ya tiene años, llevamos años con estas prácticas que han funcionado muy bien. Pero hoy se nos plantea el dar más pasos. Y es que las nuevas tecnologías de la información permiten avances notables en la accesibilidad y en la facilidad en la realización de trámites que conducen pues a una mejora en la calidad de los servicios públicos que prestamos a los ciudadanos, y en particular
en el ejercicio de la función. En este contexto, resulta, por tanto, viable plantearse si es posible y si es conveniente el cambio de soporte de la matriz del documento notarial, es decir, la matriz actualmente en papel, y dar un paso hacia la matriz electrónica. Y ojo que me estoy refiriendo a un simple, ni más ni menos que a un cambio de soporte. Este cambio en el paradigma de trabajo actual de las notarías no debería alterar en modo alguno el contenido y la esencia de la función notarial. Hoy tenemos que plantearnos que tanto lo que es la legislación como es la evolución sociológica y el continuo avance de la tecnología interpelan a que nos planteemos si es conveniente o no dar este paso. Y es que cada vez son más las administraciones, las oficinas en las que se va dando el paso hacia el soporte documental electrónico. Y en eso tenemos que valorarlo, evaluarlo, ver la conveniencia y, si se da el paso, adoptar medidas fundamentales en orden a lo que es la conservación de esa información, no dar pasos precipitados, pero sí dar pasos seguros y plantearse el buscar cuáles son las garantías. Con ello se nos plantea si es que ha llegado el momento o la hora de dar el paso. En el caso de España, desde el punto de vista constitucional, pues la supresión del uso de papel se adecuaría pues, incluso hasta principios constitucionales como el de eficiencia, eficacia, transparencia y demás. Desde el punto de vista práctico, tenemos que tener en cuenta que el notariado desarrolla una función de enorme relevancia en ámbitos de la sociedad, como es la contratación, las relaciones jurídico-privadas entre particulares, y el notariado contribuye al desarrollo económico y social. Entre las ventajas que podemos ver así a primera vista, el soporte electrónico pues facilita la gestión de trámites, como es emisión de copias, como veíamos, redacción automática, notas de expedición, etcétera, comunicaciones y demás. También se puede ganar en accesibilidad en la consulta para los que trabajan con documentación. Se puede ganar seguridad y control, ya por la trazabilidad que se deja a la hora de trabajar con estos tipos de documentos. También permite la conservación del documento a menor coste, tanto directos como indirectos, derivados de la adquisición de papel, coste de impresión, custodia, encuadernación, foliado, etcétera. También otro aspecto relevante es el ahorro de espacio físico en los locales que ocupan los protocolos para sus depósitos, se evitan desplazamientos a los archivos, también los riesgos anejos al traslado. Y desde el punto de vista de la custodia se puede evitar lo que es el extravío, lo que es el deterioro o sucesos desastrosos, ya que hoy en día con las bases de datos replicadas se puede efectuar con mayor seguridad lo que es la recuperación, ya que se tratan de bases de datos espejo o redundadas. También la inalterabilidad del documento, el soporte electrónico, al ver fácilmente cualquier tipo de alteración. Pues bien, estos y otros muchos son argumentos a favor. Pero también tenemos que tener en cuenta otros aspectos, y es la conservación del documento. Los medios o soportes en los que se vayan a almacenar deberán contar, por tanto, con medidas de seguridad que garanticen tanto la integridad, la autenticidad, la calidad, la protección y conservación de los documentos almacenados y su posible uso, no en el momento actual, sino también dentro de muchos años. Hoy en día, materias como es la migración de los soportes, los refrescos y demás, son actividades que ya cada vez tienen mayor desarrollo. Pero lo cierto es que cualquiera que sea la actuación que se realice o caso de optarse por dar el paso, hemos de tener en cuenta que la actuación del notario radica en una serie de pilares y estos tienen que ser siempre los mismos e inalterables cualquiera que sea el soporte que se utilice. Es decir, la intervención del notario, funcionario público imparcial, la inmediación, es decir, la presencia y el contacto del notario con los otorgantes, porque ahí es donde está la garantía de la libertad e igualdad de los otorgantes. Es necesario que se mantenga el asesoramiento, que es
pilar y principio de la autonomía de la voluntad, asesoramiento que ha de ser equilibrador y que exige ese contacto, incluso visual, ese contacto con la persona, el control de legalidad, que es la garantía de respeto al ordenamiento jurídico, la redacción del documento, que debe ser adecuada a la ley y a la voluntad de los otorgantes, y lo que es la matricidad o conservación de los instrumentos, a fin de que por muchos años que pasen se pueda poder consultar ese documento. Es decir, no es el soporte lo que hace diferencia a un documento de otro, lo que lo diferencia es el autor del documento. El manto no hace al monje ni la pluma hace tampoco al escribano, es decir, que lo que le da el valor y la eficacia al documento es la intervención propia del notario. Pues bien, hoy en día, ya para terminar, en estos días se nos ha planteado, porque creo que se me va acabando el tiempo, la posibilidad de la utilización de lo que es la videoconferencia para la autorización de determinados actos. Pues bien, esto solamente es posible si se cuenta con una plataforma tecnológica desarrollada con garantías importantes. También si el notario cuenta con la firma electrónica avanzada y reconocida, también es necesario la adopción de determinadas medidas, como por ejemplo la asignación de firmas de un solo uso para los otorgantes, es decir, que podrían, en el caso del notariado español, no habría problema porque al tener una agencia notarial de certificación podría facilitarse esa firma de un solo uso vinculada para un procedimiento especial al otorgante solamente para cada caso. Pues bien, también quedaría vinculada a lo que es el acto jurídico, y es fundamental que en esa videoconferencia a la que el ciudadano accede a través del portal del notariado, un portal reconocible, porque aquí el peligro no solamente se corre con la identificación del ciudadano, que tenemos que adoptar medidas y garantías para que quede cubierta con absoluta seguridad la identificación. Si no se accediese a un portal reconocible como es el portal del notariado, nos podríamos encontrar con que podía darse caso incluso de suplantación ya del propio notario. De ahí que no se puedan dar estos pasos sin que previamente se cuente con un desarrollo tecnológico adecuado, con una plataforma bien desarrollada, con medidas de seguridad, con redes seguras, etcétera, etcétera. Es decir, son pasos importantes, pero lo que no podemos perder es el norte. Y junto a lo que es la seguridad jurídica, necesitamos también tener lo que es la seguridad tecnológica. Porque, como les decía antes, si un mal uso de la tecnología da lugar a crear grietas en el sistema, al final se habrá perdido uno de los elementos más importantes de la función notarial, que es precisamente la confianza que tenemos que dar los notarios en el sistema. Con lo cual, hay que dar pasos, pero con unos sólidos cimientos y al mismo tiempo manteniendo tanto la seguridad jurídica, manteniendo también la seguridad tecnológica y sin desnaturalizar lo que es la actuación del notario, los valores a los que servimos y las garantías que prestamos a través de la función notarial. Muchas gracias y he hecho un breve resumen, espero que sea suficiente. Doctor Alfonso, muchas gracias. Sabemos del esfuerzo que está haciendo allá, deben ser sobre la 1 de la madrugada. Le quedamos muy agradecidos por esta intervención, por el tema que ha planteado, las nuevas tecnologías y la función notarial. Vamos a ir rápidamente, vamos a dar paso al siguiente interventor, al doctor Javier Rodas Garcés, con la temática Principios del procesalismo y nuevas tendencias del sistema judicial ecuatoriano en la era digital. Doctor Rodas, por favor, habilite su micrófono. Muchísimas gracias, Edgar. Felicitaciones por este evento y el agradecimiento al CIDE y el honor que significa para mí estar juntos a tan ilustres panelistas de nuestra patria grande, América Latina y también de España, de Europa. El tema que nos preocupa y nos convoca, que es de palpitante y reluciente interés y actualidad, la justicia en la era digital, en estos tiempos de incertidumbres y de perplejidades,
que significan precisamente reflexionar en torno a cómo mejorar la justicia con la optimización de las herramientas tecnológicas actuales. Y para el efecto, haciendo una visión un poco más amplia y sistémica respecto de lo que es la función judicial en el Ecuador, que comprende, como lo sabemos, los órganos jurisdiccionales, los órganos administrativos, los órganos independientes como la Fiscalía y la Defensoría Pública, así como también los órganos auxiliares, el sistema notarial, entre otros, de lo que el doctor habló con tanta solvencia respecto de las nuevas tendencias del notariado latino con ocasión de la implementación de las tecnologías. Yo me permito realizar unas brevísimas reflexiones de conjunto respecto de la temática de la justicia en la era digital, comprensiva por lo tanto a todos los órganos de la función judicial en el Ecuador. Repito, órganos jurisdiccionales, administrativos, auxiliares, como el notariado, e independientes, como la Fiscalía y la Defensoría Pública. Ciertamente vivimos tiempos de rupturas paradigmáticas, particularmente en el sistema procesal ecuatoriano. Recién estamos adaptándonos a la transición de la presencialidad a la virtualidad, pero también recientemente del sistema escrito al sistema de la oralidad, de tal manera que nos viene por partida doble las connotaciones de los impactos en esta época de pandemia, lo cual significa en el contexto ecuatoriano que el mundo que vivíamos en el procesalismo patrio se encontró con otro mundo. Por lo tanto, esta pedagogía del COVID nos enseña cómo innovar el sistema procesal ecuatoriano, cómo innovar el sistema de justicia en su conjunto, cómo reinventarnos, cómo aprovechar las herramientas tecnológicas en el sistema judicial y cuáles deben ser las políticas públicas en materia de justicia en esta era de la digitalización. Entonces, debemos concluir efectivamente que el sistema judicial está siendo interpelado en estos tiempos de pandemia y lo será también en la post-pandemia. Cómo el derecho procesal, cómo el sistema de justicia general puede ordenar la crisis, precautelando los principios esenciales, fundamentales del procesalismo ecuatoriano consagrado en la Constitución. El procesalismo en el ámbito constitucional, el procesalismo en el ámbito penal, el procesalismo en el ámbito no penal, que a su vez comprende 7 materias: el civil, mercantil, familia, inquilinato, laboral, contencioso administrativo, contencioso tributario, y también el procesalismo en el sistema de justicia alternativa, la mediación, el arbitraje, y lo propio en el sistema de la justicia contencioso electoral. Estamos hablando en definitiva de las connotaciones y las repercusiones que tiene las tecnologías y este advenimiento de la nueva era digital, y con ocasión exacerbada sin duda y acelerada de la pandemia COVID-19, cómo es interpelado el sistema de administración de justicia en todos sus ámbitos. Y en ese sentido tenemos que preguntarnos entonces cómo este derecho procesal puede efectivamente enfrentar la crisis precautelando los principios esenciales del procesalismo ecuatoriano. Y a este respecto, para introducción de la temática, quiero tomar las palabras de Carlos Jesús Delgado en su artículo Crisis y Revolución en el Pensamiento Científico Contemporáneo, la hipótesis del nuevo saber, que señala que el desarrollo de la cibernética, la ciencia de la información, la electrónica, están haciendo posible la creación por el hombre de la vida artificial,
vida artificial que se expresa en sistemas tecnológicos cada vez más autónomos, la inteligencia artificial y la robótica, así como la difusión de los dispositivos técnicos con los sistemas vivos que se vislumbran como una utopía realizable en breve tiempo. Cita que es importante hacerla presente para establecer las connotaciones y las nuevas tendencias del procesalismo en el Ecuador, en esta época de crisis y también en la pospandemia de manera prospectiva. Y a este respecto, entonces, pido que reflexionemos juntos respecto de algunos antecedentes que nos permiten situarnos en la situación actual y en los retos que implica la justicia electrónica. Primero, como señalé anteriormente, estamos viviendo la transición del sistema procesal escrito al sistema procesal oral de recientes años. No se trata de una reforma del sistema procesal, sino un cambio paradigmático esencial de un sistema por otro. Y estamos recién adaptándonos precisamente a la oralidad como sistema procesal en el Ecuador, en todos los procesos, en todas las instancias, en todo tipo de diligencias. De la presencialidad a la virtualidad en el sistema procesal. Cuando estábamos recién adaptándonos al sistema de la oralidad, irrumpe la virtualidad como elemento esencial del quehacer y de la administración de justicia y en general del buen suceso de la justicia, de la presencialidad a la virtualidad en el sistema procesal. ¿Cuáles son las innovaciones legislativas que se han venido dando para responder a las nuevas circunstancias? ¿Cuáles son las innovaciones tecnológicas que se están implementando y deben implementarse en el Ecuador? Si esta catástrofe sanitaria por el COVID-19 implica realmente una crisis multidimensional, ¿en qué sentido incumbe a la Administración de Justicia enfrentarla? ¿Cuáles son entonces esas nuevas realidades en el procesalismo ecuatoriano? ¿Y de qué manera la nueva gobernanza digital marca las tendencias del procesalismo en el Ecuador? Ciertamente estamos frente a rupturas paradigmáticas en el sistema judicial ecuatoriano. Nuestra Constitución señala que la potestad de administrar justicia emana del pueblo. Y cómo ese principio esencial del derecho público ecuatoriano va a instrumentarse a través de la digitalización de la justicia. El acceso a la administración de justicia gratuito. Sí, tenemos que pensar entonces de qué manera las nuevas circunstancias tecnológicas en la implementación del sistema de justicia hará posible ese acceso gratuito a la justicia. El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia, señala también nuestra Carta Fundamental, y que las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. Y no se sacrificará, dice la Carta Constitucional, la justicia por la sola omisión de formalidades. He allí entonces un conjunto de postulados de máxima jerarquía, de jerarquía constitucional, que establecen precisamente las connotaciones que tiene en materia de justicia digital y si efectivamente se plasmará en la práctica a través de la implementación de las tecnologías. Bien. Luego, si hablamos también de paradigmas del procesalismo ecuatoriano, el paradigma de la humanización de los procesos, a eso se entiende precisamente con la oralidad, respecto a la cual estábamos adaptándonos en el sistema procesal ecuatoriano. Esa humanización del proceso será posible dentro de la implementación de los sistemas digitales que nos alejan más bien y por lo tanto preguntarnos en las instancias que implica las audiencias telemáticas, por ejemplo, nos podemos acercar
y por lo tanto podemos hacer factible el principio de inmediación que establece el sistema procesal ecuatoriano de conformidad con la Constitución. Tenemos que pensar entonces en la reivindicación del logro de la dignidad humana, no obstante este proceso tecnológico que nos invade, y que la comunicación no sea unidireccional, sino que efectivamente sea las tecnologías de la comunicación que hagan posible un acercamiento y una comunicación entre los sujetos procesales y la audiencia y el público en función del principio democrático y de publicidad del sistema procesal ecuatoriano, que señala, según la Constitución, que en todas las etapas los juicios y sus decisiones serán públicos, salvo excepciones de ley, principio de publicidad, que la sustanciación de los procesos... Quiero consultar si estoy siendo escuchado por el panel y por la audiencia. Sí. Gracias. Lo estamos copiando, doctor. Muchísimas gracias. Bien. La sustanciación de los procesos... Disculpe que le moleste, doctor Rodas, y Edgar, no se está escuchando el audio en la transmisión en Facebook, pero en Zoom sí le estamos escuchando. No sé si nos puede ayudar verificando. Siga nomás, estimado doctor. Muchísimas gracias, doctor Arellano. Es que me decían esa inquietud precisamente aquí, que nos escuchan a través del Facebook. Sería importante que se solucione y se remueva ese obstáculo de carácter tecnológico, para que escuche toda la audiencia que se ha comunicado a través del Facebook Live. Muchas gracias. Bien, entonces, ¿cómo hacer posible el paradigma de la humanización del proceso en tiempos de las tecnologías aplicado al sistema de justicia? Nuestro ordenamiento constitucional establece que la sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas, diligencias, se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y principios dispositivos. ¿Cómo estos principios, que normalmente en el paradigma de la presencialidad son posibles aplicarlos, sean también viables a través de la justicia digital? A eso quiero precisamente referirme en estas reflexiones colectivas que conjuntamente estamos haciendo ahora. Y hacer también, ciertamente, el doctor hace un momento decía en la implementación, al menos del sistema notarial. España lo ha tenido, el sistema judicial ecuatoriano también ha tenido algunos atisbos relacionados con la implementación de las tecnologías en el quehacer de justicia, pero es precisamente con ocasión de esta pandemia que se intensifica y se acelera su aplicación, y en consecuencia debe sobre la marcha ir creándose el marco normativo e infraestructural para el uso de las tecnologías en los procesos judiciales y en general en todo el quehacer de la administración de justicia, en todos sus vertientes, en los ámbitos jurisdiccionales, administrativos, de la Defensoría Pública, de la Fiscalía, claro, del sistema notarial igualmente. Y luego tenemos que encontrar en el ordenamiento jurídico ecuatoriano ya disposiciones que preestablecían esta posibilidad. El COGEP, cuando señala que las audiencias podrán realizarse por videoconferencias u otros medios de comunicación de similar tecnología, cuando la comparecencia personal no sea posible. Claro, eso que el COGEP, Código Orgánico General de Procesos, para los extranjeros, el COGEP significa una excepcionalidad, se convierte ahora en la regla general, las videoconferencias. Lo propio establece el Código Orgánico de la Función Judicial, el Código Orgánico Integral Penal, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y nuestro Código Procesal en materia constitucional. Ya
disposiciones positivas, normativas, que encontramos efectivamente en el derecho legislado en el Ecuador en materia de incorporación de las tecnologías al quehacer de la justicia. Y a eso tenemos que agregar también, antes que todos esos códigos procesales que acabamos de mencionar, la ley de comercio electrónico, que es de más vieja data, la normativa abundante ahora del Consejo de la Judicatura, que hace posible regular el tema de la firma electrónica para los abogados, el expediente judicial electrónico, la plataforma ETSADYE, la Oficina de Gestión Judicial Electrónica, el Casillero Judicial Electrónico, las notificaciones electrónicas, en fin, ha sido efectivamente un intenso trabajo de creación normativa de los últimos años. Realmente ahora, en los últimos meses, con ocasión de la pandemia, que hace posible crear, en efecto, el marco normativo y el marco infraestructural para la proyección de las tecnologías en los procesos judiciales, lo que marca las nuevas tendencias del procesalismo en el Ecuador. Y eso, en consecuencia, debe consolidarse a través de políticas públicas en el sector de justicia. Ya nuestro Código Orgánico de la Función Judicial establece desde el 2009 que, con el fin de garantizar el acceso a la justicia, el debido proceso, la independencia judicial y los demás principios establecidos en la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial, principios fundamentales del procesalismo en el Ecuador, los órganos de la función judicial, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán formular políticas administrativas que transformen la función judicial para brindar un servicio de calidad de acuerdo a las necesidades de los usuarios. Sí, pero También bueno, sabes que estoy para transmitiendo optimizar desde los mi, recursos e desde mi inversiones computadora. en infraestructura física, tecnológica y operacional. Políticas de recursos humanos, la carrera judicial, la carrera fiscal, la defensoría del pueblo, el papel de la escuela de la función judicial y, como política pública en el sector justicia, la erradicación de la corrupción. En consecuencia, toda esta normativa ya preexistente a la pandemia, tenemos que adaptarla efectivamente a las nuevas circunstancias con ocasión de la incorporación masiva, generalizada, intensiva y extensiva de las tecnologías. Luego, esas políticas públicas en el sector de justicia implican las previsiones presupuestarias respectivas y, lamentable decirlo, y lo señalamos para el ámbito extranjero, que en este momento en el Ecuador se vive una crisis de finanzas públicas realmente clamorosa. Hasta ahora es posible pagar, por ejemplo, los sueldos a los funcionarios judiciales, en general a los funcionarios del sector público, y por lo tanto esas políticas en el sector de justicia tendrían que hacer las previsiones presupuestarias respectivas, la formación de personal idóneo, los equipos, los programas informáticos, en fin, los retos son enormes para poder hablar efectivamente de justicia electrónica en el Ecuador, las políticas públicas que deben intensificarse. Luego, el uso de las herramientas digitales para el mejoramiento de las técnicas procesales nos plantea también muchos retos en el contexto ecuatoriano. El acceso a la justicia y, por lo tanto, la tutela judicial que sea posible a través de la justicia digital. Tenemos que empezar a reflexionar respecto de eso. El cumplimiento de las garantías del debido proceso a través de la digitalización de la justicia, las audiencias públicas telemáticas, la publicidad, principio de protección de datos y de la ciberseguridad, que habló hace un momento el notario desde España, para garantizar efectivamente los adecuados niveles de seguridad a toda la información que se hace trascendente a través del sistema telemático. Y ese uso de herramientas digitales para el mejoramiento de las técnicas procesales tendrá que necesariamente prever la incorporación de las tecnologías en los procesos judiciales, que no solucionan ciertamente todos los problemas y los vicios que venimos arrastrando en nuestro sistema de justicia patrio, pero ayudará al menos en el alivio de viejos problemas como la corrupción, la mora procesal y la falta de transparencia. Esos serán los retos que efectivamente nos tengamos que imponer con ocasión de la justicia digital. Y finalmente, reflexionar, quiero cansarlos,
no ponernos nostálgicos entre el claustro judicial que hemos dejado desde el punto de vista físico, la presencialidad, para luego incorporarnos a la red, a la virtualidad, en el quehacer de justicia, y movernos en la penumbra del universo informático, hacer la justicia de conformidad con los principios fundamentales que consagra la Constitución, haciendo camino al andar ciertamente, y haciendo de la ciencia jurídica y de la tecnología verdaderos arietes de la libertad y de las garantías de la justicia en el Ecuador. Y al respecto, todos estamos involucrados y cada uno tenemos que ocupar un puesto en esa reconstrucción y reformulación del sistema de justicia en los tiempos actuales. Sí, no, estoy ahorita en una conferencia. El Consejo de la Judicatura, con sus respectivas políticas de carácter económico, tecnológico, infraestructural, de recursos humanos, las universidades que tienen que proyectar un nuevo perfil de abogados competentes para manejarse en la era digital del sistema de justicia, los colegios de abogados, los gremios de profesionales del derecho que hagan efectivamente posible la consolidación del nuevo perfil del profesional del derecho en la era digital. Son unas brevísimas reflexiones que quería compartir con ustedes. Sin duda, cada uno de estos tópicos, cada uno de estos rubros da lugar a amplios debates y amplias reflexiones. Por la escasa disponibilidad de tiempo, dejo abiertas estas cuestiones que sean posible ventilarlas, reflexionarlas, pensar como colectivos jurídicos en Ecuador, como colectivos jurídicos latinoamericanos y global, de cuáles son efectivamente esas nuevas tendencias de la justicia en los tiempos de crisis y en los tiempos de post-pandemia. Muchísimas gracias a los organizadores, gracias Edgar, y muchísimas gracias por permitirme compartir con tan ilustres panelistas estas reflexiones de hoy. Muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros, doctor Rodas. Esta fue la intervención del doctor Javier Rodas Garcés con el tema Principios del procesalismo y nuevas tendencias del sistema judicial ecuatoriano en la era digital. Bueno, rápidamente vamos a habilitar los micrófonos de la escribana Victoria para su intervención. Ella va a presentar la temática inteligencia artificial y el notariado. Estimada Victoria, por favor, habilitemos el micrófono. Ahí estamos. ¿Se escucha bien? Correcto, perfectamente. Bueno, perfecto. Vale, aquí el video. Bueno, antes que nada agradecerles a todos realmente la invitación de este lujoso panel de juristas y bueno, y un poco filósofos de la realidad notarial y de la realidad judicial, porque bueno, realmente agradecerle al CEP también nuevamente y a todos los organizadores, permitirnos participar desde Argentina aportando nuestro granito de arena a esta mirada integral que intentamos hacer en estos tiempos sobre los que nos toca transitar, y por supuesto mandarle un gran saludo al presidente del notariado ecuatoriano, Homero, que realmente le mandamos un fuerte abrazo con todo nuestro afecto. Y bueno, ya aquí comenzando con el tema, realmente es un tema que tiene por supuesto bastante polémica, porque inteligencia artificial, más que a la inteligencia, nos pone a reflexionar acerca del rol que nos toca vivir en esta época, ¿no? Que quedó más que nada visualizado con la situación de la pandemia, donde nos volcamos de una manera bastante directa e intensiva al uso de la tecnología y de las herramientas que nos ofrece. Por eso, cuando me convocaron para hablar del tema inteligencia artificial, que es un tema que realmente me apasiona, y quería no dejar de lado
la reflexión de qué estamos hablando, ¿no? Porque ya desde la época de Grecia y de Roma, cuando, digamos, ya hablando de filosofía, cuando Descartes pensaba en el pensamiento analítico, ¿no? Como esta lógica de Descartes y tratar de aplicar un método lógico, ya se estaban sentando las bases de lo que después hoy termina siendo la inteligencia artificial. También los filósofos antiguos, justamente de Grecia, como Heráclito, que planteaban que la única constante es el cambio. Para Heráclito el fuego era el elemento que definía la razón del ser, y por lo tanto siempre ven que las llamas del fuego son cambiantes y nunca se quedan quietas y no hay maneras de atraparlas, ¿no? Porque Heráclito sentía que el fuego era el elemento que más podía representar la realidad. Cuando uno trata de agarrarla realmente te quema, porque es algo que es imposible de atrapar. Bueno, así es como se da la evolución. A veces nosotros queremos enjaularla, encerrarla en un status quo, pero eso no se mantiene, es imposible, porque la realidad, si hay algo que tiene, es el cambio constante como una ley, ¿no? La ley del cambio. Bueno, justamente también de ese mismo principio parte Darwin cuando habla de que la especie que va a sobrevivir es la que mejor se adapte a todo. Y bueno, creo que lo que nos está pasando ahora a nivel cultural es que estamos teniendo que adaptarnos a un cambio que sale de ese encorsetamiento que tuvimos a lo largo de 2000 años y que ahora nos pone ante el desafío de entender hacia dónde vamos, ¿no? Con la incorporación de la tecnología en forma directa, como bien mencionaba Alfonso, y bueno, justamente en el notariado ya se están haciendo importantes pasos, pero ante todo esto nos enfrentamos ante un desafío que, vuelvo a repetir, es netamente cultural. Este desafío cultural parte del concepto de qué se entiende por confianza, ¿no? Hoy nosotros entendemos que la inteligencia humana, que es la única inteligencia que hasta ahora ha gobernado, más allá de la inteligencia del universo y de la naturaleza, la inteligencia humana es la que ha ido marcando la pauta de cómo nosotros establecíamos nuestras reglas y nuestra conducta. Pero, como planteábamos a lo largo ya desde el mundo antiguo, el hombre siempre intentó encontrar algún mecanismo para generar de manera automática respuestas que quizá no se daban desde el plano humano en forma directa. Bueno, desde las piezas que creó Leonardo da Vinci, o inclusive los inventos que a lo largo de la historia se fueron dando, generando mecanismos que pudieran actuar de manera automática. Bueno, no tuvieron el mismo vuelo fantasioso que lo tuvo a lo mejor el cine, la poesía, donde planteaban mundos donde había máquinas o robots que podían pensar como personas y que inclusive hasta tomaban un dominio del mundo. Quizá ese sea un poco nuestro mayor temor. Ahora, ¿estamos tan alejados de esa realidad? Bueno, hoy lo vemos como algo un poco más plausible, pero nos genera cierta llamada de atención a la prudencia, porque nosotros que entendemos y que vemos desde dónde están un poco dados los peligros, ¿no?, que enfrenta la sociedad, con el tema que planteaba muy bien Alfonso cuando hablaba de la actuación remota y la presencialidad y el tema del consentimiento, y situaciones que son desde lo humano, desde lo interno, que no se pueden reemplazar por una situación de empatía, ¿no?, que es la que tenemos nosotros como humanos, que una empatía que hasta ahora las máquinas no tienen. Pero para comparar de qué estamos hablando con esta cuestión de la inteligencia humana y la empatía y lo que culturalmente conocemos hasta ahora como este corset que nos garantizaba una seguridad, con la irrupción de la tecnología y de la llamada inteligencia artificial, que la verdad que no tuvo mucha evolución sino hasta mediados del siglo XX, donde, bueno, recién en un congreso importante se la mencionó como un término específico. Bueno, justamente, ¿qué es la inteligencia artificial? Es la disciplina científica
que se ocupa de crear programas informáticos que emulan y ejecutan operaciones como si fuera la mente humana, es decir, imitando el razonamiento de la inteligencia humana. Este razonamiento lógico y el aprendizaje que se da con la repetición de una conducta donde uno aprende una lógica del entorno y que, bueno, eso siempre se da en el pensamiento humano, pero que ahora a través de algoritmos y de fórmulas se puede incorporar en la tecnología y en las computadoras, para decirlo de una manera sencilla. Pero, digamos, hay muchas, ya esto tuvo una evolución, ya hubo en el año, si mal no recuerdo, alrededor del 60, una máquina ELIZA que hizo, que fue el primer chatbot, o sea, chat, ¿no? Que con un administrador automático, como nosotros cuando hoy entramos a un chat de un banco y nos dicen ¿qué puedo ayudarle? Conozco tal palabra, uno escribe, dice no, esa palabra no la entiendo, puede repetírmelo de otra manera. Bueno, ese que nos habla es un chatbot, un proceso de diálogo con un bot, con un servidor que que reconoce palabras que tiene almacenadas dentro de su diccionario y que entiende cuál es el sentido de esas palabras a través de un proceso lógico que emula el pensamiento humano. Bueno, eso existe y ya existió en el año 60 aproximadamente, lo mismo que cuando hubo esta máquina que le ganó al campeón de ajedrez Garry Kasparov, Deep Blue, que fue muy famosa, una máquina de IBM. Bueno, esos ya eran los primeros atisbos de inteligencia artificial a través, bueno, de inversiones que se empezaron a hacer, porque durante muchos años realmente no hubo una inversión económica en ese tipo de tecnología, pero luego, bueno, cuando se proyectó la llegada del hombre a la luna y las evoluciones de las investigaciones de la NASA, también tuvieron sus colaterales con el resto de la tecnología. Pensemos que Internet, si bien tiene alrededor de 25 años o un poquito más, digamos, ya existía desde antes en el ámbito tecnológico e informático, ¿no? Quizá para nosotros, en la aplicación cotidiana, llegó mucho más tarde. En Argentina nosotros tenemos una ley de firma digital que también es del año 2000. Y sin embargo, recién ahora, o sea, 20 años después, está empezando a tener una implementación. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien la absoluta constante es el cambio, hay una premisa social que establece que un paradigma tiene un proceso de crisis hasta que se instala el nuevo paradigma, y ese proceso de crisis a veces demora en alumbrar porque justamente está la resistencia al cambio que ofrece en general la cultura. Pero también es cierto que cuando uno analiza la evolución de los procedimientos, de los procesos científicos y la evolución y los cambios de paradigma, hay un momento en que esa crisis hace una eclosión tan fuerte que rompe los cimientos y lo nuevo. Cierren la puerta, por favor. Tiene una potente fuerza también. Y eso quizás es lo que está pasando ahora, que el volumen y la puerta. Proceso, por eso hablo de la ley de firma digital de hace 20 años, la llegada de Internet hace más de 25 años, y que, bueno, nosotros recién ahora, por una cuestión casi como de fuerza mayor, porque realmente esto lo ha puesto de cara absolutamente la pandemia, hemos empezado a considerar, bueno, que esta realidad, que parece subyacente, ya está instalándose, ¿no? Y bueno, ante todo esto, lo que por supuesto mayores desafíos presenta para la sociedad en general, para las instituciones en particular, que están instauradas y basadas en estos paradigmas que tienen más de 2000 años, donde es la certeza y la confianza y la fe pública está dada por una institución, por un organismo, por una figura pública, y aquí todo eso se disuelve, desaparece. ¿Por qué? Porque esta inteligencia artificial empieza a permitir que la seguridad, la certeza y la fe ya salga de los ámbitos públicos y de los ámbitos institucionales y empiece a estar en el ámbito de las personas, de los privados, donde un grupo de personas, como es en el caso que vamos a ver un poquito más adelante cuando me refiero a blockchain,
pueden almacenar información con un alto grado de fidelidad, de manera que la certeza ya deja de estar en cabeza de una persona y se traslada a un sistema, a un grupo de personas, a un grupo de herramientas, que pueden ser las herramientas tecnológicas, los servidores, que plantean otras cuestiones por detrás que hacen a quién tiene los servidores, quién almacena la información. Bueno, quizá lo que se plantea un poco en todo esto, como vamos a ver, es justamente que el anonimato favorece el hecho de que nadie pueda manipular unívocamente esa información y por lo tanto se adquiere un grado de certeza que empieza a basar la confianza en la inmutabilidad y no tanto en el hecho de la persona, de la gente que actúa dentro de ese ámbito de inmutabilidad. Esto trae como consecuencia uno de los mayores desafíos filosóficos. ¿Por qué? Porque en estos momentos se empieza a dar como una especie de mutación y traslado del factor confianza, entendida como nosotros la podríamos definir, por ejemplo, como lo dice la Real Academia Española, que define la confianza como una esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda o que funcione de una forma determinada o en que otra persona actúe como ella desea. O sea, la confianza es un hecho, ¿no?, que habla acerca de una esperanza, de una forma de percibir las cosas, de una manera de entenderla, y que hoy esa confianza estaba depositada en las instituciones, en los sistemas, en las personas que eran los dadores de fe pública, en este caso, por ejemplo, como un notario, ¿no?, como ante el hecho de tener que tener la certeza de que algo sucede, se solicita la presencia de un notario para que deje documentado en un acta un estado de cosas o hechos que suceden en su presencia, o las manifestaciones de las partes, o cláusulas contractuales. Es decir, la confianza estaba depositada en el notario como funcionario público, como lo es en el juez, o como lo es dentro de la función pública en todos los agentes dotados de dar fe. Ahora, hay un gran cambio en este proceso que está dado por la fiducia social. ¿Y a qué le llamo yo fiducia social? A esa confianza social que hoy ha trasladado esta asignación de rol, de certeza, de resguardo, que tenía en la presencia del notario y que ahora la ha trasladado a otras plataformas, a otros dispositivos. ¿Por qué? Porque, bueno, la confianza en que esta plataforma ofrece garantías que inclusive superan aún las pruebas de corrupción, porque, digamos, las personas eventualmente pueden corromperse y un sistema, como vamos a ver a continuación, es mucho más, digamos, puede hackearse, pero no es tan fácil corromper el sistema, porque el sistema actúa como un procedimiento lógico. Si 1 más 1 es 2, 1 más 1 es 2, no es 2 y medio, 2 y cuarto, es 2. En cambio, una persona decir, bueno, pero depende, porque a lo mejor este 1, si le sacamos esta parte, o en determinadas circunstancias puede no ser. O sea, hay la ponderación humana, que es esta cuestión de la empatía que nosotros planteamos, no la resuelve una máquina. Y acá como que adquiere un nuevo rol, la figura del notario, que por supuesto queda completamente de lado cuando la cultura empieza a considerar, quizá por desconocimiento, quizá por falsa valoración de una certeza, que el rol en sí mismo no le aporta un valor, sino que el valor está dado por la seguridad tecnológica exclusivamente y no por la labor empática y de acompañamiento que puede hacer el notario. Entonces, aquí es donde aparece el primer desafío que plantea la situación de cambio cultural, que no solamente afecta al notario, también afecta a otras instituciones. Esta situación, por ejemplo, de la llegada de las criptomonedas, que son monedas que se crean, ahora vamos a ver, dentro de una plataforma X, como puede ser la plataforma blockchain. Bueno,
hace que las personas trasladen su concepto de valor del dinero fiduciario, o sea, del dinero papel, que nosotros entendemos que tiene un respaldo en un banco central de un país, o sea, dentro de una institución que es la que emite ese papel moneda y que ese papel moneda circula de una determinada forma y que tiene un valor X, porque eso es un valor confianza que se lo dan los ciudadanos. Por eso hay inflación en los países, por eso la gente busca como refugio de valor otra moneda, a veces que no es la propia, como sucede en Argentina con el dólar. ¿Por qué? Porque hay una cuestión vinculada a la confianza, y esa confianza hoy está depositada a lo mejor en otros objetos de valor, como hasta pueden ser las criptomonedas. Porque porque hay un consenso social, una fiducia social, que eso adquiere un valor especial. Y acá, entra como un elemento trascendente también la cultura de las comunidades, ¿no? Porque no es lo mismo el pensamiento que puede tener una persona de una generación, de generación X, que son la generación que nacieron en los años 70, como la generación Y, que nació en los 80, como los millennials, que nacieron con el milenio. O sea, cada uno nació en un contexto de evolución tecnológica muy diferente, y por lo tanto su mirada respecto de las potenciales certezas que le aporta la tecnología es completamente distinta. Entonces, el notariado enfrenta el desafío cultural que la población económicamente activa, que hoy a lo mejor tiene 30 años para arriba, es población completamente millennial, ¿no? Que son los que eran adolescentes en el milenio, cuanto más los centennials, que son netamente tecnológicos y que quizás ni siquiera han conocido el teléfono de cable. O sea, todo el mundo usa celulares, inalámbricos, tablets, otros dispositivos que prescinden en lo absoluto de la labor manual. Por eso el mundo analógico que nosotros conocimos, que ha cambiado y que hoy genera a lo mejor mucha inseguridad para los que venimos del mundo analógico. Vemos que estas plataformas, por eso la alta resistencia que hemos demostrado, ya lo digo, en 20 años de la creación de la firma digital, nosotros entendemos que el mundo papel nos ofrece todas las certezas y que no necesitamos la firma digital. Hoy la pandemia nos pone adelante ante el hecho de decir, esta herramienta está, esta realidad también está, ¿de qué manera se puede incorporar? Y aquí, por supuesto, entra el concepto de inteligencia artificial. Ustedes fíjense que para la Real Academia Española, porque nosotros que venimos del mundo de las letras, nos aplican mucho más los conceptos sociales y jurídicos, y justamente la Real Academia, cuando habla de la realidad, digamos, de lo virtual, dice que tiene existencia aparente y no real, ¿no? Entonces, esto de que tiene una existencia aparente pero no es real, nos pone ante la duda de que si lo que estamos viendo como inteligencia artificial es real o no es real, si es algo que parece una cosa pero es otra, y eso es lo que mayor inseguridad a nosotros nos ofrece. Sin embargo, fíjense que yo estoy en Argentina, algunos están en Ecuador, otros están en otro lugar del mundo, y hoy estamos aquí hablando como si estuviéramos cara a cara en un mismo salón de clases o en un mismo espacio de encuentro, ¿no? Y lógicamente no podemos negar que esto también es muy real. Esto no es algo virtual como algo que quizás suceda, es algo que está sucediendo. Y así lo entienden las actuales generaciones. Para ellas, lo virtual no es un adjetivo calificativo, como lo define la Real Academia Española. Para ellos es un sustantivo. Lo virtual hoy es un sustantivo que asemeja a real, no como algo que puede no estar sucediendo, sino como algo que está sucediendo, con absoluta certeza. Entonces, esto nos plantea enormes desafíos. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es una inteligencia que emula la inteligencia humana, pero
realidad depende de sistemas y de programaciones que hoy por hoy en nuestra vida cotidiana tienen innumerable cantidad de aplicaciones, pero muchísimas más de lo que nosotros nos imaginamos, como por ejemplo, no sé, los dispositivos del hogar que hoy aplican la domótica, que es como la robótica aplicada a procesos como, no sé, llegar y que tener el lavarropas programado y que uno lo puede activar desde su celular con un dispositivo para que cuando llegue se active el programa, o que la heladera se descongele, o que se pueda escuchar remotamente el contestador automático. Todas esas pequeñeces que nosotros vemos como casi cotidianamente son procesos de inteligencia artificial. Lo mismo que los filtros de spam, cuando nosotros tenemos en el correo electrónico un filtro para que determinados correos, que son correos masivos y que pueden transmitir virus o amenazas con suplantación de identidad, como es el caso del phishing, donde a uno, como ha pasado esta semana, con grandes magnates que han tenido hackeos en sus cuentas de Twitter, ¿no? Si le hackean a ellos, ¿por qué no nos pueden hackear a cualquiera, ¿no? Bueno, esto habla de las vulnerabilidades también de los sistemas, pero sobre todo que el concepto de inteligencia hoy se aplica a muchísimas cosas, como por ejemplo el Big Data, cuando nosotros analizan nuestro perfil de navegación a través de los algoritmos que contienen. Algoritmos son fórmulas matemáticas o códigos, como son los hashtags, el código hash, donde a través de eso, ¿vieron cuando se hace una publicación y se pone un hashtag? Bueno, esa publicación sirve para ¿qué? Para vincular todas las publicaciones que tengan el mismo hashtag. Y después pasa, como lo vemos en redes sociales, en Twitter, donde se habla de trending topic, es decir, es un tópico que logró una alta visibilidad y es un tema del que se habló masivamente a nivel mundial. Por eso llega a tener un alto hándicap de visualizaciones. O sea, todo eso son procesos de inteligencia artificial que hace que uno vaya seleccionando la información y esa información es agrupada. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que nos plantea a nosotros como escribanos el uso de estas tecnologías? Pues bien, existen muchas plataformas, inclusive plataformas de procesamiento de datos y de almacenamiento de datos, que hoy se están, incluso de distintos sistemas notariales, que hoy se están programando y organizando en base al sistema de blockchain. Por ejemplo, en Argentina tenemos una plataforma que se llama justamente Blockchain Argentina, donde se pueden crear sistemas que tienen un alto grado de seguridad tecnológica. Y con esto, ¿por qué hablamos de alto grado de seguridad tecnológica? Porque la cadena blockchain en esencia es eso, son, para decirlo de una manera muy sencilla, son como asientos en un libro donde cada uno establece una inscripción, se anota algo, y eso que se anota se guarda en un montón de servidores, si es una red abierta, anónimos, donde estos servidores reciben este archivo, y si alguien quiere modificar este archivo, el archivo anterior no desaparece, sino que se escribe otro archivo que queda encadenado con este. Entonces se ve todo el tiempo la evolución. ¿Vieron como cuando nosotros veíamos, no sé, en el procesador de texto Word, para dar un ejemplo, que uno pone control de cambios? Entonces cuando alguien escribe, muestra cómo estaba el cambio de lo que estaba escrito por el anterior, y aparece cómo fue evolucionando el documento hasta llegar a ser el documento que finalmente queda como definitivo, ¿no? Bueno, digamos que lo de la cadena de bloques funciona de una manera similar. Se hace un documento, ese documento, una vez que se aparece como un código hash, ese documento se replica en una serie de servidores distintos, y por lo tanto, si yo quiero modificarlo, tengo que enlazar la modificación al anterior, y así sucesivamente en cada uno de los libros. Si yo quiero hacer desaparecer alguno de esos libros, no puedo desaparecer uno solo, tengo que hacerlo desaparecer en todos, y esto ya
lo torna realmente muy complejo. No es imposible de hacer, pero realmente es sumamente complejo. Por eso presenta esta amplia posibilidad, porque bueno, no está en manos de una sola persona poder rectificar el documento o adulterarlo sin que esto no tenga una repercusión dentro de la cadena de generación. Por eso se habla que se trata de una red de pares. ¿Por qué? Porque en realidad cada uno de estas personas que tienen los asientos de este documento se llaman nodos, ¿no? Y entonces este conjunto de computadoras, que son distintos nodos, tienen como una funcionalidad de una red que algo se abre y queda atrapado, y por lo tanto cuando uno quiere sacar una sola de las patas, igual no se desarma el documento, porque el documento está asentado en todos estos nodos que conforman la red, y por lo tanto le da mayor certeza y mayor seguridad. Justamente, ¿qué pasa con esto? Que hoy día la gente, los millennials, los centennials, los jóvenes, que están muy familiarizados con el uso del blockchain, que inclusive la inteligencia artificial, que se usa hasta los juegos electrónicos, que la gente juega a distancia. Bueno, estos también son parte de plataformas de inteligencia artificial. Hoy a los chicos que tienen menos de 15 años, hablen de Fortnite y van a saber que es un juego que tiene pero millones y millones de seguidores en un mundo que realmente nosotros no transitamos y no vivimos, pero que culturalmente para ellos es totalmente real, no virtual, es real. Se ganan premios, se gasta dinero, es decir, hay una serie de situaciones de la vida real que se dan en ese submundo donde hay eventos que confluyen millones de personas. Por eso creo que nuestro gran desafío es poder generar una adaptabilidad cultural para que esta nueva realidad que se plantea y que hoy presenta como el valor de la tecnología vinculado al valor certeza, el mayor valor, cuando en realidad la certeza también tiene un componente humano. La certeza no es solamente la inmutabilidad del documento, como venía siendo de 2000 años a esta parte, porque convengamos que existen papeles y papiros que hoy nos permiten reconstruir cómo era la realidad hace más de 2000 años, y que a lo mejor hoy tenemos un CD o algún, ¿cómo se llama?, un disquete, que no hace tanto, era de a lo mejor hace 15, 20 años, y que hoy no tenemos ni siquiera un dispositivo para poder leerlo. Por lo tanto, esa información, al cambiar de soporte, también está mutando en su no es completitud la palabra, sino en su integridad, ¿no? Por eso creo que esto plantea muchos desafíos, sobre todo desafíos de recambio, de renovación cultural, porque bueno, ahora transitando la faceta tecnológica en la cual el notariado puede apoyarse para brindar certeza, para favorecer la lucha contra el lavado, porque también la inteligencia artificial, una de las cosas que hace es el comparativo de información, como hablábamos del Big Data, y de poder generar soluciones a gran escala, soluciones estadísticas, cómo se puede dar uso a esta información, porque lógicamente es ilimitado, es decir, no es que es algo pequeño, sino que es algo ilimitado que día a día va encontrando nuevas funcionalidades, inclusive la inteligencia artificial aplicada a la medicina, a la mecánica, con autos que por la domótica pueden manejarse solos. Entonces da la sensación de que este soporte técnico reemplaza al hombre, reemplaza la funcionalidad, porque hay muchas tareas que inclusive hasta las puede cumplir con un alto grado de eficacia o de eficiencia quizá mayor que el hombre. Pero por otro lado, hay procesos que se dan en el plano de la inteligencia artificial vinculados a los mal llamados contratos inteligentes, que en realidad son los smart contracts, que no son ni más que menos también que operaciones algorítmicas que establecen una relación de sí, solo sí, entonces tal cosa, se activa algo, si pasa esto,
entonces tiene que suceder esto, y esas premisas no tienen vuelta atrás. Entonces a veces puede ser una situación intermedia que en la actuación automática, sin la visión humana, sin el hombre que actúe como este oráculo que puede tamizar y palpitar la realidad para decir sí, se han dado realmente estas condiciones, entonces tal otra cosa, que es la labor que el notario viene haciendo desde hace más de 2000 años. Bueno, esta incorporación tecnológica puede facilitar este proceso de reconversión para la adaptación cultural. Por eso, quizá vuelvo, no sé cuántos minutos me quedan, si alguien me puede decir. Ya estamos en filo, estimada Victoria. Bien, entonces, por eso, como comencé diciendo con la exposición, como decía Heráclito, la única constante es el cambio. Eso es sí o sí. Ahora, también como decía Darwin, el que va a sobrevivir es el que mejor se adapte. Y yo creo que lo que nosotros requerimos ahora es un cambio cultural, adaptar nuestros principios incorporando la tecnología sin desnaturalizar la función, pero entendiendo que la costumbre es fuente del derecho y que si la costumbre empieza a ser contra legem, es decir, una costumbre contraria a la ley, con el tiempo se va a imponer como ley. Y no tenemos que dejar de ver esa realidad, porque también el factor comunicacional es muy importante para que la gente, las nuevas generaciones sobre todo, puedan entender cuál es el diferencial que el notariado le puede sumar a la tecnología para que ambos elementos, actuando de consuno, sean una fuente lo más permanente y firme de certeza y de fe, ¿no? De esta creencia de que algo va a suceder de una determinada manera porque así lo siento y así me parece que será. Así que las sensaciones y la fiducia social es el basamento para un nuevo notariado que no puede dejar de desconocer cuál es el sentir de la cultura y de las nuevas generaciones, que en definitiva, como usuarios, son quienes van a terminar convalidando o no la función notarial de cara al futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Victoria. Agradecemos su intervención y rápidamente vamos a invitar al siguiente expositor, que es Paul Arellano. Luego la invitamos a que nos aguarde a la sesión de preguntas que van a formular nuestros asistentes, ¿ok? Bueno, rápidamente vamos a hacer la presentación de nuestro siguiente interventor. Es el notario Paul Arellano Sarasti, con el tema documento digital notarial y la actuación electrónica o remota del notariado. Bien, para ello vamos a pedir que vaya habilitando, por favor, Está habilitado. Muchas gracias, estimado Edgar. Muchas gracias y felicitaciones por las excelentes exposiciones y disertaciones que han realizado brillantemente en los colegas notarios, Victoria Folsini, el señor doctor Alfonso Caballé de España, y el estimado doctor Javier Rodas, distinguido profesor de la Universidad de Guayaquil y asimismo del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Debo también dar un cordial saludo a todas las personas que se han unido a este conversatorio, que son de varios países. Me gustaría saludar a las personas que están de México, de Perú, de Bolivia, de Colombia, de Argentina, de Puerto Rico, de Costa Rica, de Uruguay y la mayoría, como se manifestó al comienzo, del Ecuador. Es un honor para mí el poderme dirigir hacia ustedes y empezar con esta exposición. Lo primero que vamos a analizar en esta disertación, en estos pocos minutos, es el documento digital notarial y la actuación electrónica o remota del notario. Por favor, si avanzamos a la siguiente diapositiva.
El tema más importante que nosotros debemos tener en cuenta es el hecho de qué es un notario y qué es un escribano. Vamos a partir de lo más básico para ir a lo más complicado, o digamos a los análisis más profundos. Lo más básico, el notario escribano es un funcionario investido de fe pública para autorizar a requerimiento de parte de los actos o contratos y documentos determinados en las leyes y dar fe de la existencia de los hechos que ocurran en su presencia. Lo más importante es esto: los actos o los hechos que ocurran en su presencia. El notario es un órgano auxiliar de la función judicial. Por favor, si podemos avanzar. Entonces podemos ver que existe, primero, que el notario es un funcionario investido de fe pública, y por otro, que da fe de los actos que ocurren en su presencia. ¿Qué es la fe pública? La fe pública es la verdad oficial, entendida como aquella manifestación del Estado público delegada a ciertos funcionarios, que son los notarios, porque también existen otras personas o autoridades que dan fe pública, como la fe pública registral o la fe pública que dan los secretarios de los juzgados, pero en este caso nos referimos a los notarios, los que una vez en posesión de sus cargos tienen la facultad de dotar autenticidad, seguridad y certeza. Ahora vamos a ver lo que es el principio de inmediación. Como ustedes ven en sus pantallas, es un principio básico, fundamental, que no solamente tiene el notario, sino también lo tiene el juez. Este principio aplica tanto para la función judicial como para la función notarial, que consiste en la presencia del notario entre la o las personas en los actos, contratos que autoriza o solemniza con su presencia. Esto le permite al notario asegurar la fecha, el lugar de otorgamiento, la identidad de las personas, evaluar la capacidad y el conocimiento con el que se obligan él o los comparecientes en el acto o contrato que se realiza en presencia del notario. En sus pantallas ahora tenemos dos imágenes. La una, que vamos a hablar sobre la inmediación en sede judicial, en este caso en sus pantallas. En la parte superior tienen como la imagen cómo se llevaban los juicios y las audiencias de juicio hasta antes de la pandemia, específicamente desde el 16 de marzo. Y en la parte inferior derecha vemos cómo se realizan ahora las audiencias. En la imagen que tenemos al lado derecho, en la parte inferior, es de una audiencia de juicio que se lleva a cabo en el Perú. De la misma manera se está realizando ahora en el Ecuador. Por favor, si regresamos a la misma pantalla, por favor. Es decir, que este paso que se dio desde el tema físico presencial, ahora al tema telemático, que es el que se lo está realizando, porque es a través de medios telemáticos, la inmediación que realizan los jueces ya ha dejado de ser presencial y ahora se la realiza utilizando medios telemáticos. ¿Cuál es la diferencia entre la inmediación que hace el juez y la inmediación que hace el notario? Vamos a analizar primero la inmediación judicial. En la inmediación judicial, el juez necesita contar con la presencia de las partes procesales, de los peritos, de los testigos y de las pruebas para verificar la existencia de hechos o de actos que ocurrieron en el pasado. Es decir, el juez, por medio de la inmediación, en este caso con la inmediación telemática, lo que va a hacer es recabar toda la información de hechos y actos que ya sucedieron con posterioridad y que ahora deben probarse. Y una vez probados, lo que le permitirá al juez es dictar sentencia sobre los hechos del pasado que se están probando ante el juez. En este caso, el juez debe oír y estar presente de todas las posiciones de las partes, puede preguntar a los testigos, repreguntar a las partes, y de la misma manera lo está haciendo ahora de manera telemática, a través de plataformas como es la plataforma Zoom o como es el Cisco Webex, en fin. ¿Qué es lo que hace el juez? Está haciendo la inmediación
a través del uso de medios telemáticos, que es la plataforma Zoom. Como nos estamos conectando en este momento nosotros, estamos interactuando a través del video, de la videoconferencia. De esa misma manera, el juez es el que interactúa dentro de un proceso con las partes procesales, con los testigos, evacúa las pruebas a fin de dictar su sentencia. La sentencia la realiza de manera oral en base a las pruebas practicadas dentro del proceso. Por favor, si avanzamos. Respecto a la inmediación en sede notarial. La inmediación, como la tenemos nosotros planteada, es de manera personal. El notario, personalmente, a través de sus sentidos, tiene a la persona con la que va a otorgar el acto, el contrato. No es un hecho pasado, sino es un hecho presente. La persona que comparece donde el notario quiere vender su propiedad, por hacerles un ejemplo, o quiere vender su auto, o va a hacer una declaración juramentada. Es la diferencia principal que existe entre la inmediación judicial, procesal, y la inmediación que se realiza en sede notarial. El notario tiene la obligación de evaluar la capacidad de las personas, dar certeza de la fecha en la que se está otorgando el acto, el contrato, del lugar en donde se está otorgando, evaluarla y hacer un juicio de la identidad de la persona que está otorgando el acto o contrato, que no se encuentre en estado de embriaguez o esté con amenazas o en fin, que se encuentre en sus 5 sentidos. Es decir, esta inmediación personal que la realiza el notario es mucho más sucinta, debe tener mayor precaución el notario de evaluar la capacidad, lo que hasta ahora no lo puede hacer la tecnología. La tecnología nos puede indicar que esa persona corresponde a determinada cédula, que esa huella dactilar le corresponde a determinada persona, que la firma electrónica le corresponde a esa persona, pero no puede la tecnología en este momento evaluar la capacidad, la libertad con la que comparece esa persona. Por eso es necesaria la intervención del notario. Ahora en la parte posterior, en la parte inferior derecha tenemos la nueva modalidad que se está ya incorporando en el mundo. En Brasil ya lo están realizando, en Francia tenemos por el tema de la pandemia que ya se están realizando actos y contratos vía telemática, y en Quebec, Canadá, como habíamos observado en la entrevista que se realizó hace un par de semanas, se estableció también que ya se están realizando hipotecas y cancelaciones de hipoteca vía telemática, con firma electrónica o firma digital, que es lo que se llama en Argentina. Es importante determinar que ahora esta evaluación de capacidad, esta certeza de que la persona está consciente, que conoce que se va a obligar en determinado acto o contrato, ahora el notario la tiene que realizar vía telemática. ¿Qué quiere decir? Debe utilizar la videoconferencia, lo mismo que estamos utilizando ahora. En la imagen podemos ver cómo una persona con un notario está realizando un acto, un contrato. Entonces debemos diferenciar lo que es el documento, que puede ser físico o electrónico, que ya lo analizó brillantemente Alfonso Caballé, que interviene el notario y le da naturaleza de documento público a ese documento digital. Otra cosa es la inmediación a través de medios digitales o telemáticos. La tecnología tiene unos pasos gigantes que no podemos nosotros en este momento hablar de video. Es como anteriormente hablábamos de archivos en CDs o en discos, y hoy tenemos flash memories que acaparan mucho más tecnología, mucho más información. Es decir, la tecnología va a ir aumentando tanto que le va a dar al notario y al juez la posibilidad de realizar la inmediación a través de medios digitales. ¿Qué quiere decir esto? Que puede el notario verificar la identidad de la persona, puede la persona que está compareciendo al otro lado de la pantalla presentar su documento de identidad,
y el notario verificar en el sistema de datos del Estado, que en este caso en el Ecuador hay el registro civil, verificar que se trata de la misma persona. En el caso ecuatoriano sale hasta la fotografía de la persona, sale la firma, sale la fecha de nacimiento, sale el estado civil en los certificados biométricos. Es decir, el notario puede comparar al verificar en el certificado biométrico con la persona que está realizando el acto o contrato vía telemática. Por favor, si avanzamos. Es importante también tomar en cuenta el documento digital notarial. En sus pantallas ustedes tienen cómo debería ser o cómo se debería realizar un documento digital notarial. Primero debemos tomar en cuenta que el documento digital notarial es un mensaje de datos. El documento digital electrónico es mensaje de datos, que es un montón de números o algoritmos que son leídos por un computador y luego se pueden procesar en imágenes, en audio, en video o en texto. Para que este documento digital pueda ser, sea un documento público, sea un documento digital notarial, necesita de la intervención del Estado. Del Estado a través del notario que da fe pública del documento y lo convierte en un documento público notarial. En el ejemplo que ustedes tienen la firma electrónica del lado o de las partes, tenemos la firma del notario y el formato que en este momento se está utilizando o se va a utilizar porque todavía no entramos en vigencia, es el formato PDF. Este formato permite que se puedan realizar varias firmas con firma electrónica o firma digital que se llama en Argentina, en Chile también se llama firma electrónica certificada. Esta firma electrónica que luego se valida y también con la firma electrónica del notario, en el mensaje de datos se convierte en el documento digital notarial. El documento digital original notarial que viene a ser el mensaje de datos en formato PDF que tiene las firmas de las personas. Como les indico, el formato PDF puede soportar audio, video y texto. Es decir, no solamente yo puedo hacer una escritura pública en formato PDF, en formato Word, sino que también la puedo hacer en video y puede tener la firma de todas las partes, la firma electrónica del documento. Es decir, la tecnología, la telemática debe ser una herramienta para que el notario pueda cumplir con su función, que es la de dar fe pública de los actos y contratos que solemniza con su presencia y en este caso con su presencia virtual. ¿Podemos avanzar, por favor? Aquí tenemos en sus pantallas también un protocolo físico. En la parte izquierda ustedes pueden ver cómo lo llevamos ahora los notarios. Tenemos la matriz física, que es el documento de papel que está firmado por las partes y firmado por el notario e incorporado dentro del protocolo es la escritura pública física. Pero ahora ya no vamos a tener el papel, ahora vamos a tener el formato PDF, el mensaje de datos que está en la nube o que está en el correo electrónico y que ha sido firmado electrónicamente por el comprador, hablemos, por el vendedor y por el notario. O en el caso de constitución de compañías, por los socios o accionistas y el notario que con su firma electrónica lo convierte en un documento público. Pero ese documento original, que es mensaje de datos, debe guardarse y archivarse en un protocolo electrónico, porque en el momento que nosotros imprimimos o llevamos al papel o materializamos el contrato o la constitución de compañía firmada electrónicamente, ya deja de ser original, es una copia certificada del documento electrónico original y por ende no podía ser objeto de una pericia. No se podría verificar que la firma que es electrónica, que consta en dicho documento, efectivamente corresponda a esa persona. Es por ello que es muy importante que exista y se cree en las legislaciones de los países el protocolo electrónico y a su vez hay una coexistencia entre el protocolo físico y el protocolo original. Así nosotros vemos en nuestra legislación la prevalencia de la escritura matriz sobre la copia.
siempre va a prevalecer la matriz original sobre la copia certificada que otorga el notario. Y de existir alguna diferencia, va a prevalecer siempre el original. Lo mismo va a ser aplicable y debe ser aplicable al protocolo electrónico. Va a prevalecer o debe prevalecer la escritura pública electrónica. Si avanzamos, por favor. Ahora vamos a analizar en sus pantallas lo que les había hablado. Tenemos en nuestra sociedad en la que estamos viviendo, somos parte de una nueva era tecnológica. Estamos viviendo un cambio sin precedentes. Podemos ver cómo la curva de los cambios tecnológicos suben exponencialmente. No así los negocios, la política, la religión, la sociedad. La tecnología es la que está cambiando y revolucionando ahora el planeta. No solamente al notariado, no solamente a los abogados, no solamente a la justicia, a todo el mundo, a toda la sociedad. Y es importante que nosotros y los países contemos con una legislación que permita ir acorde a estos cambios tecnológicos, a no permitir que se vaya de las manos de la seguridad jurídica, de la certeza, que es la que está llamado el notario como funcionario investido de fe pública por delegación del Estado, para dar seguridad de los actos y contratos que se realizan por vía telemática, por vía electrónica. Es importante para los notarios, para los escribanos, estar actualizados y capacitados a cada momento de la tecnología. En ninguna universidad nos dan informática a los notarios ni a los abogados. Nosotros mismos debemos capacitarnos e investigar. Estamos entrando en un área en la que el notario debe conocer, ya que está obligado a dar a conocer los efectos y resultados de los actos y de los contratos que ocurren en su presencia. Debe saber diferenciar entre un documento electrónico original y un documento electrónico que es falso o está suplantando alguna información o ha sido adulterado o cambiado. Ese es el reto que tenemos ahora los abogados, los notarios, los escribanos y la sociedad entera. Muchísimas gracias. Con esto termino mi exposición en razón del tiempo y agradeciendo una vez más por la excelente concurrencia y la presencia de todos ustedes vía Zoom y vía Facebook Live. Muchas gracias, Edgar. Agradecido a nosotros por su intervención, estimado Paul. Ahora sí vamos a abrir una sesión de interacción con nuestros participantes. Vamos a habilitar el chat para que puedan hacer las consultas a nuestros panelistas. Y bueno, dejamos abierto, estimados participantes, si tienen alguna intervención o piden habilitar el micrófono, con el mayor de los gustos. Pueden levantar la manito también activando o escribir en el chat. A ver, van escribiendo algunos. Vamos revisando. Bueno, más que saludos, felicitaciones. Bien. No hay, por lo menos en el chat del Zoom no se manifiesta, pero podemos hacer una ronda de cierre para terminar como corolario y luego damos paso a Lorena García. ¿Les parece, estimados panelistas? Entiendo Perfecto. Que el doctor Alfonso, por el horario, por la diferencia horario, no está ya conectado, porque ya deben ser las 2 de la madrugada aproximadamente. Bien, entonces podríamos empezar con el doctor Javier Rodas, luego la doctora Victoria y cerramos con usted, estimado Paul. Perfecto, excelente. Veo que hay una pregunta también de Eduardo Gago. Entonces no sé si desea hacerla, que active el micrófono. Podemos activar, sí, no hay ningún problema, estimado Eduardo.
Adelante. Eduardo, puede habilitar el micrófono o escribir en el chat, no hay ningún problema. Sí, no, sigamos nomás. Sí, se quedó ahí. Bueno, ahí está. Eduardo Gago dice, buenas noches, tengo una pregunta. ¿Cómo afrontar la seguridad de la firma digital ante la tecnología cuántica? Actualmente hay computadoras cuánticas que en media hora obtienen las claves. No sé cuál de los tres panelistas puede... Victoria, tal vez tú nos puedes ayudar. Bueno, justamente ese es digamos, y las computadoras cuánticas cada vez están evolucionando más y más y más al punto de que pueden generar un alto grado de autonomía y que pueden en cierta medida reemplazar al pensamiento humano. Ahora, nunca van a poder reemplazar, por lo menos hasta ahora, hasta lo que conocemos, es la empatía, es decir, el sentimiento desde lo humano que puede hacer el notario para hacer una evaluación vinculada a la capacidad y sobre todo a palpar esas situaciones que son totalmente humanas, que se dan tanto en lo presencial como en lo virtual, es decir, el sentido común. Una computadora, hasta ahora, inclusive en la inteligencia, no hemos logrado ver que pueda actuar con sentido común, sí con un alto grado de lógica y con una velocidad en el análisis de datos y de información que lógicamente la mente humana nunca puede emular. Con la firma, cuando nosotros planteamos la incorporación de tecnologías de doble seguridad, como es, por ejemplo, correr un sistema a través de una plataforma blockchain también, como el escribano, te dice la hora, el lugar, la identidad de la persona en cuanto a el dato biométrico, o que no es 100% certero, porque ya lo sabemos. De hecho, los teléfonos celulares que tienen la aplicación de dato biométrico para la apertura o no, como el uso de una clave, son adulterables. Así que sistemas 100% seguro no existe ninguno. Lo que pasa es que el ir sumándole capas de seguridad hacen de que la firma digital no sea solamente la única firma, porque si la firma digital es puesta en presencia del notario, ya el notario como persona, no hay manera de hackear al notario, digamos, a la persona notario no hay manera de burlarla, digamos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la actuación presencial de un funcionario, que no sea como son los smart contracts, donde es una plataforma que de manera automática, si se dan determinadas circunstancias, entonces sucede tal o cual cosa. Y que si lo que pueda ser prevenido justamente por un notario que ve que o la firma no es de la persona o la persona no tiene la capacidad, y esto es lo que hace que este rol de oráculo que se da en los contratos, en los mal llamados contratos inteligentes, lo cumple una máquina, que es la que analiza el estado de hecho para aplicar la consecuencia, bueno, sea cumplida por una persona y que por lo tanto este plus de la garantía lo da justamente la actuación del funcionario, del humano. No sé si con esto respondí la pregunta. Yo creo que quedó bastante claro, estimada Victoria. Bien, creo que alguien se está animando a escribir por ahí. Andrés Lima. Andrés, ¿o prefiere habilitar el micrófono? Bueno, aguardemos. De todas formas, ya para ir cesando, como habíamos pactado, vamos a ceder algunos minutos al doctor Rodas, a la doctora Victoria y al doctor Pau. ¿Está bien? Bueno, doctor Rodas, adelante, puede habilitar su micrófono, por favor. Muchas gracias, Edgar. Solamente como una reflexión final respecto de las nuevas tendencias de las tecnologías y sus impactos en el sistema de justicia en el Ecuador, decir que no hay vuelta atrás.
tenemos que seguir avanzando en este proceso, es inexorable, es forzoso y consecuentemente tenemos que adaptarnos a estas nuevas realidades. Lo importante es rescatar siempre el principio de la dignidad humana, y en el caso del constitucionalismo ecuatoriano, el principio del buen vivir en el quehacer transversal de la administración de justicia. No obstante, estas innovaciones de las tecnologías que no vayan a contribuir a deshumanizar el proceso, sino más bien a humanizarlo. Y humanizarlo significa, en consecuencia, simplificar la tramitación judicial, permitir el acceso gratuito a la justicia, poner de relieve el principio de publicidad y el principio democrático que representa la justicia como una emanación de la soberanía popular, y que se vayan eliminando ciertamente barreras territoriales y se promueva la mejora integral del servicio judicial, la transparencia, la eficacia, la eficiencia. En definitiva, en el caso de los operadores de justicia y operadores jurídicos, en general, el nuevo perfil del profesional del derecho adaptado a estas nuevas circunstancias sin perder nuestra identidad esencial, repito, la dignidad humana y la humanización del servicio de justicia. Muchas gracias una vez más, mi querido Edgar, por esta invitación, y felicitaciones a tan ilustres panelistas. La colega argentina que nos ha impresionado tanto con el manejo de sus conocimientos en las herramientas tecnológicas realmente impresionantes. El propio Paul Arellano, que tiene una dilatada experiencia en el ejercicio del notariado en el Ecuador, que lo hace tan dignamente, con tanta altura, y al profesor español, que nos permitió precisamente tener una visión desde el espacio europeo respecto de los avances del notariado en esta nueva era digital. Muchísimas gracias a todos. Los agradecidos somos nosotros, doctor Rodas. Gracias por compartir sus conocimientos. Damos paso a la doctora Victoria. Estimada Victoria, sus palabras para ya ir cesando este evento. Bien, bueno, justamente creo que el desafío que plantea esta cuestión cultural, ¿no?, que tanto estuve resaltando, creo que tiene como contrapartida o como contracara el rol que hoy debe asumir el notariado en favor de los vulnerables digitales. ¿Por qué? Porque también dentro de este plano de la inteligencia artificial y de la automatización de los procesos, que son muy valorados, ya les digo, por la cultura, sobre todo de las nuevas generaciones, no deja de lado las diferencias que se dan en el plano económico, en el plano cultural, en el plano técnico, que hay muchas personas que, si bien no son analfabetas, sí podrían considerarse con ciertas limitaciones vinculadas al uso de la tecnología, o personas que no acceden por cuestiones económicas a dispositivos o al acceso a una conexión a Internet, y por lo tanto estas personas quedarían por fuera del sistema. Y acá es donde el rol de notario adquiere una importancia crucial como funcionario público, porque desde su propia oficina es un facilitador que contribuye directamente al acceso de estas personas, que si no serían outsiders, digamos, y que por lo tanto creo que nuestro rol fundamental está allí, aportando en favor de los vulnerables digitales, que son una nueva categoría de vulnerables dentro de los cuales también nosotros tenemos que aportar nuestro principio de equidad como función rectora de nuestra labor de escribanos. Así que bueno, desde aquí, desde Argentina, por supuesto, agradecer enormemente una vez más la invitación. Realmente, Paul, un placer, lo mismo que el doctor Javier, realmente ha sido muy explayada su disertación sobre el sistema judicial, que bueno, es un proceso que también se está dando de manera paralela aquí en Argentina con mucha similitud, y por supuesto Alfonso Caballé Cruz, que ya a altas horas de la madrugada estaba participando en la disertación, como siempre, que es un lujo escucharlo y un enorme placer, con su sabiduría y sobre todo su sencillez en el discurso. Así que agradecida nuevamente, Paul, bueno, y espero que haya sido del agrado de todos, y desde
desde ya muchas gracias de compartir con tan elevados disertantes esta noche tan agradable. Gracias. Los agradecidos nosotros, estimada Victoria, por regalarnos su conocimiento y por regalarnos algo muy importante, el tiempo vida. Y no se dejan esperar los mensajes de agradecimiento y felicitaciones también en el chat que tenemos. Así que, bueno, para cerrar como corolario vamos a invitar a Paul y de esa forma vamos finalizando el evento. Querido Paul, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias Edgar y muchas gracias a todas las personas que se han dado el tiempo de seguirnos vía Facebook Live y que se han dado el tiempo de asistir vía Zoom. Estamos, yo creo que respecto de este conversatorio internacional es un primer paso que se está dando, ya que el tema que nosotros tenemos, el paso que estamos dando es un paso que lo vamos a dar todos los notarios a nivel mundial. Y necesitamos conocer todos nosotros cómo realizarlo, cuál es la experiencia que tenemos de cada país para tratar de hacer lo mejor para nuestros usuarios del servicio público notarial. Quisiera yo comprometerte, Edgar, y a CIDE Ecuador y a la Corporación de Estudios y Publicaciones y a Notarios Latinos, a fin de realizar un conversatorio más amplio con invitados de varios países más. Me han solicitado que se incluya a ponentes y distinguidos notarios de otros países para seguir ahondando más en este tema que es muy actual, muy interesante, muy novedoso y muy necesario para todos y para todas, y especialmente para la sociedad. No quisiera yo cerrar sin indicarles que la seguridad más completa de la verdad del documento electrónico está con la presencia del notario. Sin la presencia del notario se perdería el principio de legalidad. Notaría abierta, juzgado cerrado. Muchísimas gracias, Edgar, y no sé si le damos la palabra a Lorena de la Corporación de Estudios y Publicaciones. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a nuestros tres panelistas. Vamos a abrir los micrófonos de Lorena García de la Corporación de Estudios y Publicaciones CEP. Por favor, habilite su micrófono. Buenas noches. Bueno, no sé. Soy Ricardo. Con mucho gusto, a nombre de la Corporación de Estudios y Publicaciones, soy el gerente comercial de la empresa. Teníamos otro webinar que pensamos que no se iba a dilatar mucho. Lorena estaba coordinando el otro y bueno, se nos amplió, pero aquí estamos igual para expresar nuestra nota de agradecimiento, a todos los panelistas por haber confiado nuevamente en la Corporación de Corporaciones para que auspicie este evento. La verdad, nosotros con muchísimo gusto, con mayor agrado y la ilusión, auspiciamos de estos eventos académicos, sobre todo si es que tienen este nivel. Veo las felicitaciones que ponen aquí en el chat del conversatorio y la verdad ahí se refleja el impacto que tuvo el webinar. Pues nada, agradecerles nuevamente, reiterarles, estimado Paul, un abrazo, verte, a la escribana también, igual, muchísimo gusto. Lo que quisiera es pedirles, por favor, si me pueden habilitar el compartir pantalla, para poder un poco poner a consideración de ustedes la imagen de los certificados que se van a otorgar el día de hoy. ¿Sí? Adelante, estimado. Muchas gracias. Entonces aquí está el certificado que se emite. CEP Bolivia, Corporación de Estudios y Publicaciones, CIDE, certifica a la escribana Victoria Forcini por haber participado como expositora en el webinar La tecnología en la justicia y el servicio notarial en la nueva realidad, realizado vía plataforma Zoom. Ricardo Villasís, en nombre de la Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, el 22 de julio de 2020. Escribana, un gusto con este medio, ojalá nos pueda visitar acá en Ecuador en algún momento, y si viene por acá, visita la casa editorial,
que nosotros estaremos gustosos de conocerla y ver si podemos conseguir que ella escriba para nosotras también. Cómo no, cómo no. Muchas gracias, realmente agradezco enormemente. Para mí es un honor, una enorme alegría compartir con colegas de la talla y sobre todo, bueno, con la generosidad tanto de CET Bolivia como de CET, como de CIDE, por la invitación y bueno, por confiar en que iba a poder hacer una exposición realmente interesante, así que desde ya estoy muy agradecida y muy contenta, muy feliz de compartir este momento con ustedes. Muchas gracias. También he certificado al máster Paul Arellano Trasti, la misma leyenda por haber participado como expositor en el webinar La tecnología en la justicia al servicio notarial, en la nueva realidad realizada vía plataforma Zoom. Agradecimiento especial, Paul, por todo, por haber confiado en la corporación para esto y sobre todo por habernos escogido como la casa editorial para la publicación de todas sus valiosas obras. Estimado Paul. Muchísimas gracias, estimado Ricardo. Es un honor para mí el recibir este certificado en reconocimiento de haber participado en este webinar, en este foro. Gracias a CET Bolivia, gracias a CIDE Ecuador y muchas gracias a través de ti a todos los directivos y a Lorena, a la ingeniera Lorena de la Corporación de Estudios y Publicaciones, que efectivamente es un apoyo para la publicación de obras, no solo de obras, sino de leyes y libros legales en el Ecuador. Muchísimas gracias y espero que sigan adelante igual con este apoyo a todos los seminarios y iniciativas académicas. Muchas gracias, Ricardo. Gracias también. Al señor Alfonso Cavalier Cruz, igual el certificado por haber participado como expositor en el webinar. Creo que está ausente Alfonso. Por el conectó, sí, por el horario. El doctor Javier Rodas Garcés, por haber participado como expositor en el webinar La tecnología en la justicia al servicio notarial en nueva realidad, realizado vía plataforma Zoom. Doctor, no tengo el gusto de conocerle personalmente por este medio, me ha dado mucho gusto, he escuchado con muchísima atención su exposición. Y si es que tiene sus apuntes por ahí, quisiera publicar un libro, tenga presente que nosotros como casa editorial estaremos muy gustosos de compartir y transmitir sus conocimientos. Muchísimas gracias por este inmerecido certificado, lo recibo con todo gusto y mi predisposición para colaborar con ustedes, que son promotores y líderes en la difusión del pensamiento jurídico ecuatoriano. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, decirles que como Corporación de Estudios y Publicaciones Literales estamos muy complacidos, muy honrados de colaborar con este tipo de eventos académicos que nos ayudan a nosotros como empresa a profundizar en nuestra labor. Somos una entidad que desde hace 55 años venimos haciendo esto, que es la difusión de la ciencia, especialmente la ciencia del derecho, ¿no? Ahora la coyuntura nos obliga a hacer un poco más virtual las cosas, ¿sí? Y qué manera más oportuna, más grata de difundir la ciencia del derecho a través de estos eventos académicos. Hacerles también una pequeña recoderis, digamos, hacerles conocer que la Corporación de Estudios y Publicaciones, a la par del avance de la tecnología, también ha innovado poniendo todo su fondo editorial en formato de libros electrónicos. De tal manera que, por las dificultades de acceder ahora a los libros físicos o de trasladarse e ir a las librerías, ahora ya todos nuestros usuarios pueden adquirir nuestras publicaciones en formato libro electrónico. Para lo cual ingresan a nuestra página cep.org.es, la opción Tinta Online, y van a encontrar todo nuestro fondo editorial compuesto por códigos, leyes, jurisprudencia, obras de doctrina jurídica, como en este caso el libro de autoría del doctor Arellano, Sucesiones y Derecho Notarial en Ecuador. Y es una página que funciona como cualquier tienda virtual. Se añade al carrito los libros que uno quiera, se procede al pago y se puede descargar inmediatamente el libro electrónico. Hay en la misma página una infografía explicativa de todos los pasos a seguir para lo que es la descarga de los libros electrónicos. Sin más, reiterarles nuevamente el agradecimiento, el gusto de haberles visto, el gusto de haber compartido con ustedes este magno evento académico
Y de nuestra parte, siempre decirles que las puertas están abiertas y agradecerles por permitirnos profundizar en la continuidad de nuestra labor. Muchísimas gracias y una linda noche para todos. Agradecido, mi estimado ingeniero. Bueno, ¿qué más? Ya estamos en la parte, en el epílogo de este evento. Reitero los agradecimientos para nuestros panelistas. Ha sido un lujo. Yo creo que la tecnología también en este confinamiento ha permitido que desde distintas latitudes podamos unirnos mediante esta plataforma y podamos compartir los conocimientos, que es mucho lo más rescatable de este evento. Es lo que manifiestan también nuestros asistentes. Agradezco a ellos que han hecho el esfuerzo por estar presentes. Tenemos 46 personas en sala conectadas y sin contar aquellos que están siguiendo la transmisión mediante el Facebook Live, ¿no? Tanto los seguidores que tienen la escribana Victoria y los panelistas por los distintos canales, tanto del Facebook, Instagram y las distintas redes sociales. Agradecer a las instituciones que han apoyado esto. Reitero el agradecimiento fraternal a la Corporación de Estudios y Publicaciones. Agradecer a CIDE, que siempre está apostando a la formación continua, al Centro de Estudios Transdisciplinarios, por hacer posible también que se lleve adelante este evento. Un evento que sin duda va a quedar grabado en la mente y en los corazones. Y también para aquellos que quieran reforzar estas ponencias, vamos a subir, se ha hecho el registro de toda la presentación, vamos a subir a nuestro canal de YouTube del CIDE para que puedan descargar cuando ustedes quieran. Así que nuevamente no tengo más que decirles gracias, cuídense mucho y que Dios me los bendiga en abundancia. Saludos desde el corazón de América, Bolivia. Gracias, una buena noche. Gracias. Chao. Saludos, Buenas chao. noches. Hasta una Saludos, próxima. buenas noches.